En este sistema se está considerando un tanque lleno de un líquido, es un tanque de agua. Me dice aquí en esta figura se representa un sistema de sifón utilizado para transportar agua desde una alberca. Este tanque. La tubería del sistema tiene un diámetro de 40 milímetros. Bueno, en esta alberca que se encuentra estática se conecta un sifón. Un sifón no es más que un tubo que se encuentra a menor altura que su entrada. Este es el sifón. Es un tubo que conecta un tanque que está elevado y a su salida se encuentra abierto. En este caso, un sifón sirve para vaciar un tanque aprovechando la diferencia de energía potencial que genera esa elevación. Bueno, el sifón en sí me dice que tiene una entrada con un diámetro de 40 milímetros, digamos toda esta tubería. Tiene un diámetro 1 de 40 milímetros y desemboca en una tobera. La tobera estará de este lado en el punto F con un diámetro de 25 milímetros. Esto es diámetro 2. ¿Qué es una tobera? Una tobera es un sistema donde se reduce el diámetro para aumentar la velocidad del fluido. Aquí se aprovecha esta reducción del diámetro para que el fluido salga a mayor velocidad. ¿La tobera dónde está esa letra? ¿Perdón? ¿La tobera es la letra F? Sí, la tobera está en el punto F, este punto inferior. Y está abierta a la atmósfera. Se está vaciando el agua en otro contenedor. Ok. Vamos a suponer que en el sistema no hay pérdida de energía en forma de calor. Calcular el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B y E. A través de todo este tubo, el flujo permanece constante. Entonces hay que calcular flujo volumétrico. ¿A qué razón de volumen entre tiempo se vacía esta cantidad de agua? El flujo volumétrico aquí es constante porque estoy considerando que es un líquido, es un fluido incompresible, entonces la densidad es constante y como el flujo másico es constante, a densidad constante, esto si recuerdan la ecuación de continuidad me queda densidad por área por velocidad es igual a densidad 2 por área 2 por velocidad 2. A densidad constante, es decir, si el fluido es incompresible y no hay pérdidas de calor, la densidad se puede cancelar aquí. Entonces me queda área por velocidad 1 es igual a área por velocidad 2. Es decir, flujo volumétrico constante. A través de todo el sistema de sifón, ese flujo volumétrico va a ser constante. No así la velocidad. La velocidad cambia con el área. En general, en un área más grande, yo tengo una velocidad más pequeña que en un área más pequeña. Por eso en la salida de la tobera, que tiene un área más pequeña, la velocidad sería mayor. Hay que calcular ese flujo volumétrico y la presión en los puntos B y E. Presión aquí y presión aquí. Bueno, ese sería el planteamiento del problema. Vamos a aplicar ecuación de Bernoulli, para lo cual se tienen algunas consideraciones. Bueno, las consideraciones que vamos a aplicar para poder resolver este problema utilizando ecuación de Bernoulli son las siguientes. Vamos a recordar la interpretación de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli en términos de carga es esta que están viendo aquí. Cada término habíamos comentado que representa una carga de un tipo de energía. El primer término, presión entre peso específico, representa la carga por presión, es decir, la longitud equivalente a la cual se somete el fluido por bombeo o por movimiento del propio fluido.
Z1 es la carga por elevación. Velocidad al cuadrado entre 2 veces gravedad es la carga por energía cinética. Ok. Bueno, ¿cómo se usa la ecuación de Bernoulli? A grandes rasgos yo puedo considerar dos puntos en el sistema, cualesquiera. Un punto 1, una entrada, y un punto 2, una salida, por ejemplo. Como la energía se conserva a través de toda la tubería, esta ecuación se puede aplicar en cualquier par de puntos, dependiendo de qué requiera. Como consideraciones, vamos a mencionar lo siguiente. Noten que en el punto A, en esta entrada, se encuentra abierto a la atmósfera. Es decir, este fluido se encuentra en reposo, está estático. Aquí yo puedo considerar que la velocidad inicial es 0, no está en movimiento, y la presión manométrica es 0. Todos los sistemas que están abiertos a la atmósfera puedo considerar en esos puntos que la presión es 0. Estoy hablando de presión manométrica. También en el punto F, noten aquí en el punto F que la tobera está abierta a la atmósfera. Esa es la primera consideración. Como primer punto, bueno, los puntos del sistema abiertos a la atmósfera tienen presión manométrica de 0. O bien, recuerden que la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica. Presión absoluta igual a la presión atmosférica. Esto porque la presión absoluta equivale a la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica es la que se mide con un manómetro. Es una presión relativa. Para fines prácticos, en la ecuación de Bernoulli, algebraicamente es lo mismo considerar presión absoluta o presión manométrica. ¿Por qué? Porque si estas son 0 se eliminan de la ecuación, pero también si estas equivalen a la presión atmosférica, si yo considero presión absoluta con presión manométrica igual a 0, la presión absoluta sería igual a la presión atmosférica. Esos dos términos, P1 y P2, numéricamente serían iguales. A pesar de que sean diferentes de 0, se cancelan mutuamente. Estamos considerando que el fluido tiene un peso específico constante por ser incompresible. Esa sería la primera consideración. La segunda consideración me dice que líquidos en reposo. Bueno, siempre los fluidos se almacenan en tanques. Particularmente los fluidos en reposo están en tanques. Poseen velocidad de 0. Esa es la segunda consideración. Y la última consideración, los diferentes puntos del fluido a la misma elevación o a la misma altura poseen la misma energía potencial. Es decir, se cancela Z1 con Z2. Z1 sería igual a Z2, entonces se cancela. Me falta agregar otro punto referente a la velocidad. Los puntos del sistema con el mismo diámetro no presentan cambio de energía cinética. Es decir, si yo tengo un fluido que está a través del tubo y en los dos puntos que yo considero para la ecuación de Bernoulli es el mismo diámetro, tienen la misma velocidad, entonces no hay cambio de energía cinética. Yo podría cancelar estos para el punto 4. Para el punto 3, si yo tengo la misma elevación, yo puedo cancelar Z1 con Z2.
para el punto 1, si están abiertos a la atmósfera, también se pueden cancelar mutuamente. Esas son las consideraciones que se presentan utilizando la ecuación de Bernoulli. Bueno, además aquí yo voy a considerar la constante gamma. La consideración más importante de esta ecuación es que es un líquido incompresible, lo que significa que es de densidad constante, por lo tanto gamma es constante. Ese dato está definido. Como es agua, me dice que es agua. Bueno, yo puedo investigar la densidad del agua o directamente la gravedad específica. Bueno, densidad del agua es constante. Entonces gamma, que es densidad por gravedad, también va a ser constante. Esta la vamos a leer de tabla. Voy a usar la tabla A1. La tabla A1 que hemos estado utilizando de propiedades del agua. Simplemente hay que leerla, no me dice la temperatura, vamos a asumir que se encuentra a temperatura ambiente, más o menos entre 20 y 25 probablemente, o a 15, bueno, noten que no cambia mucho, 9.81, 9.79, vamos a usar la 20, sí, aquí no va a cambiar mucho el resultado, pero vamos a usar la 20, 9.79. Son kilogramos entre metro cúbico. Entonces ese dato lo vamos a anotar aquí. ¿La densidad también, profe? No es necesaria. Si no tuvieran este dato, el peso específico, multipliquen la densidad por la gravedad. Sí, en la ecuación de Bernoulli, así como está escrita, no es necesario considerar densidad. Bueno, ese dato lo leímos y lo vamos a dejar ahí pendiente. Vamos a continuar entonces. Ya interpretamos el problema, vamos a comenzar a resolver. Lo primero que tengo que calcular es flujo volumétrico. Bueno, vamos a... Esas son las unidades del peso específico. Es cierto. Si hay que corregir las unidades de peso específico, tomamos 9.79 kilonewton por metro cúbico. Listo. Ahora sí ya podemos comenzar a plantear el cálculo. Lo primero que me pide este problema es el flujo volumétrico. Bueno, para el flujo volumétrico, recordemos el flujo volumétrico para un fluido incompresible, utilizando ecuación de continuidad es constante, es decir, es constante a través de este sifón. El flujo volumétrico yo lo puedo calcular como el área en cualquier punto por la velocidad. En este caso yo primero requiero calcular flujo volumétrico que se encuentra a lo largo de toda la tubería. A lo largo de todo este sifón se tiene el mismo flujo volumétrico. Aquí me conviene hacer un balance de energía en el punto A, porque aquí está cancelada la velocidad. Aquí. La presión es 0 y la velocidad es 0. Y el punto F. Noten que en el punto F la presión es 0. Entonces, si considero que el subíndice 1 es el punto A y el subíndice 2 es el punto F, aquí yo estoy diciendo la energía total del punto A es igual a la energía total del punto F. Bueno, ¿qué sé del punto A? El punto A yo sé que presión es 0, puedo cancelar P. Sé la elevación, Z sí se conoce, y la velocidad es 0, puedo cancelar velocidad en el punto A. En el punto F
como está abierto también a la atmósfera, aquí, puedo cancelar presión. Z2 ahí permanece. Puedo considerar que esta línea es el nivel 0 o el nivel de referencia en cuanto a elevación. Lo voy a considerar. Y velocidad 2 no la conozco, pero la puedo despejar. Va a ser mi única variable. Si aplico la ecuación de Bernoulli en el punto A y F, yo tendría Z en el punto A es igual a Z en el punto F más velocidad en el punto F, esa sería la 2, al cuadrado entre 2 veces G. De ahí despejo velocidad. Entonces despejen velocidad en F como ZA menos ZF. ¿Ok? Todo eso por 2 veces aceleración de la gravedad. Y a todo eso le sacan raíz cuadrada. Bueno, ese sería el despeje de la velocidad en el punto F. Si le ponemos números, bueno, ZA menos ZF sería la elevación en A menos la elevación en F. Yo voy a considerar que la elevación en F es 0. Entonces ese gradiente de elevación va a ser 1.2 más 1.8. Eso me da 3 metros. La velocidad en F sería raíz cuadrada de 3 metros por 2 por 9.81 metros por segundo cuadrado. Eso me da la velocidad en el punto F. Noten que la velocidad sí es diferente, no es la misma en cada uno de los puntos. Bueno, me queda raíz de 58.8, que sería 7.67. Las unidades son raíz cuadrada de metro cuadrado entre segundo cuadrado o bien metro por segundo. Esa es la velocidad en el punto F. Es decir, aquí. Sí. Esta es la velocidad. Principalmente influye la energía potencial en las alturas. Y bueno, yo resté la altura en el punto A menos la altura en el punto F. Esa resta representa la diferencia de altura entre este nivel de fluido y el nivel de suelo. El nivel de suelo lo puedes considerar 0 y la altura en el punto A va a ser la profundidad del tanque, que es 1.8, más la elevación del tanque, que es 1.2. Estos son 3. 1.8 más 1.2. De ahí se obtiene el gradiente de elevación. Vamos a continuar entonces. Ya tengo la velocidad en el punto F. La velocidad no es constante. Lo que sí es constante, comentábamos, es el flujo volumétrico. Entonces, bueno, ¿por qué cambió la velocidad aquí? Porque cambió el área. Yo requiero, ya que tengo velocidad, calcular primero el flujo volumétrico. Eso me daría ahora sí el flujo volumétrico a lo largo de todo el sifón. Y con el área en los otros puntos, yo puedo calcular la velocidad en los otros puntos y su presión. Así se liga el punto que desconozco con la variable conocida, que en dado caso sería flujo volumétrico. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular Q, flujo volumétrico. Bueno, para calcular flujo volumétrico, y este sí es constante a lo largo de todo el sifón,
a lo largo de todos estos puntos. Bueno, flujo volumétrico Q es igual al área por la velocidad. Yo tengo la velocidad en F y puedo calcular el área en F. Velocidad en F, que es aquí, por el área en F, me daría el flujo volumétrico total en este punto. Entonces vamos a hacer el cálculo. El área de ese tubo que se encuentra abierto a la atmósfera es el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado, o bien pi por diámetro entre 2 al cuadrado, por la velocidad. Bueno, esto comúnmente se reduce a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Este 2 se eleva al cuadrado por la velocidad en F. Bueno, sería pi, el diámetro ahí hay que convertirlo a metros. Deben ser 0.025 metros. Eso elévenlo al cuadrado. Lo dividen todo entre 4 y lo multiplican por la velocidad que calculamos anteriormente, 7.67 metros por segundo. Este cálculo nos va a dar el flujo volumétrico a lo largo de todo el sifón. Y bueno, sería metro cuadrado por metro, son metros cúbicos, dividido entre tiempo. Hay que hacer el cálculo, nos va a dar un flujo volumétrico pequeño. Este sifón, como no tiene energía de bombeo, funciona solo por gravedad, entrega flujos volumétricos pequeños. Hay que hacer la operación, 3pi entre 4. Okay. ¿Cuánto les da? 3. 3.76 por 10 a menos 3 metros. Ajá. Bueno, serían metros cúbicos dividido por segundo. Esto es una unidad de volumen. Sí, esto equivale a 3.76 litros por segundo. Cada segundo de esta alberca se están vaciando 3.76 litros de agua. Bueno, ya resolvimos el primer inciso, que es el flujo volumétrico. Ahora requerimos determinar la presión en los puntos B y E. Bueno, para esto vamos a hacer primero presión en E. Este es el punto E. Ok. Me conviene considerar el punto inicial, el punto A, porque no tengo presión ni tengo velocidad. Voy a considerar que este es el 1, este es el 2. Entonces aquí estaría haciendo energía en el punto A es igual a energía en el punto E. E significa energía, energía total, que es la suma de potencial, cinética y trabajo de flujo. Entonces voy a plantear la ecuación. En el punto A, la presión es 0 y la velocidad es 0. Entonces a la izquierda me queda altura del punto A igual a. Del otro lado necesito presión. Z la puedo calcular, o puedo considerar que en este nivel Z vale 0. Y velocidad, en ese punto no la tengo, pero la puedo calcular. Me quedaría de la siguiente forma: presión en E entre gamma más Z en el punto E más velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Aquí es la velocidad del punto E. De esto conozco solamente las alturas y peso específico es constante. Para determinar presión requiero primero la velocidad.
En el punto E, que es aquí, como el diámetro es diferente que en el punto F, la velocidad va a ser diferente. Por regla general, en un diámetro más grande, la velocidad debe ser menor. Sí, debería ser menor la velocidad en el punto E. Eso es por regla general. Sí, la velocidad en E debería ser menor a la velocidad en F. Bueno, yo la puedo calcular porque conozco el flujo volumétrico y eso sí se mantiene constante a lo largo de toda la tubería. Ese flujo volumétrico es constante a lo largo de toda esta tubería y apunta hacia abajo. Ok. Bueno, entonces, de la ecuación anterior, esta de aquí, el flujo volumétrico ya lo conozco. Voy a aplicarla ahora en el punto E. Flujo volumétrico va a ser igual a la velocidad en el punto E por área del punto E. De ahí despejo velocidad. Va a ser, lo voy a escribir aquí. Bueno, flujo volumétrico entre área del punto E. Ya conozco el flujo volumétrico, nada más hay que sustituir. 3.76 por 10 a la menos 3 son metros cúbicos dividido por segundo. Esto entre el área del punto E. El área del punto E se mantiene a lo largo de toda esta sección azul antes de la tobera. Como el área es la misma, aquí sí es la misma velocidad, excepto a la salida cuando el diámetro disminuye, la velocidad aumenta. Entonces sería pi por el diámetro al cuadrado en el punto E. El diámetro ahora es 0.04. Este diámetro me dice el problema que son 40 milímetros o 0.04 metros. Eso al cuadrado entre 4. El 4 como está aquí dividiendo yo lo puedo poner acá arriba, multiplicando, utilizando regla de los extremos o dividiendo dos fracciones. Y bueno, esta operación numéricamente nos da cuánto vale la velocidad en E. Bueno, si hacen la operación les debe dar 3. 2.99 por ahí. Son 3 metros por segundo. Entonces, bueno, noten que a lo largo de toda esta sección la velocidad es 3 metros por segundo, pero al disminuir el diámetro, la tobera hace que esa velocidad aumente a 7.67 metros por segundo, que es el dato que habíamos calculado anteriormente. Bueno, lo que seguiría sería despejar la presión en el punto E. Vamos a despejar la presión en el punto E. Sería PE. Sería igual a ZA menos ZE. Bueno, lo voy a hacer por partes. Tengo PE entre gamma es igual a ZA menos ZE. Menos el parámetro de energía cinética, menos velocidad al cuadrado del E entre 2 veces G. Bueno, si ustedes despejan aquí presión en el punto E, pueden multiplicar término a término por gamma y esto queda del otro lado. Esto sería por gamma. De nuevo nos queda la diferencia de alturas entre el punto A, la diferencia de altura entre este punto
y este punto. Aquí es conveniente siempre fijar un punto de referencia. Yo puedo decir que el punto de referencia E vale 0. Sería el nivel de suelo, por ejemplo. Y entonces en el punto A, esto vale la diferencia de alturas entre la altura superior y la altura inferior. Debería ser 3. 1.8 más 1.2. Entonces hay que sustituir. Presión en el punto E. Este factor, que es una diferencia, vale 3 metros. O pueden decir 3 metros menos 0. Esa es la diferencia de alturas. A esto hay que restarle la velocidad al cuadrado que acabamos de calcular. Y eso entre 2 veces aceleración de la gravedad. Y todo eso por peso específico, que era 9. Consideramos a 20 grados centígrados, que es 9.79 kilonewton entre metro cúbico. Bueno, esto nos debería quedar en kilopascales. Lo del paréntesis, esta diferencia me da metros. Multiplicado por kilonewton entre metro cúbico me queda kilonewton entre metro cuadrado, que son kilopascales. Bueno, haciendo esa operación nos daría una presión en el punto E en kilopascales. Sí, debe dar como 25, 24. 24.84. Ok. ¿Son kilopascales? Sí, son kilopascales. Si quieren hacer el análisis dimensional, la diferencia de zetas son metros. Ok, el cuadrado de la velocidad entre aceleración de la gravedad me queda metro cuadrado entre segundo cuadrado. Abajo me queda velocidad. Aquí me falta un cuadrado, porque es aceleración. Metro entre segundo cuadrado. Esta diferencia me da metros. Por kilonewton entre metro cuadrado. En dimensiones me quedaría kilonewton. Aquí es cúbico. Ajá. Kilonewton entre metro cuadrado. Esto es kilopascal. Bueno, tengan en cuenta que esta presión también es manométrica. Vamos a continuar entonces con el cálculo de la presión en el punto B. Aquí me conviene también, bueno, el punto B se encuentra a la misma altura que el punto A, pero está sometido a diferentes tipos de energías, no tiene la misma presión. En el tema anterior que vimos estática de fluidos, como no estaban en movimiento, considerábamos que la presión A era igual a la presión en B, pero ahora están en movimiento, entonces no es igual. Me conviene hacer el punto A la entrada, el punto B la salida. Entonces aquí tendría yo energía en el punto A, que es igual a la energía mecánica en el punto B. En A cancelo presión y velocidad. Me queda ZA, y esto sería igual a... En el punto B no puedo cancelar nada, si existe presión, si existe diferencia de altura, ¿no, verdad? No. Ok, como ZA es igual a ZB, esta la puedo cancelar. Vamos a cancelarla. Sí, con una consideración que tomábamos que cuando están a la misma altura las puedo cancelar. Si no las cancelo me quedan numéricamente sumadas en la misma ecuación algebraica y se cancelan de manera algebraica. Sí, esto sería entonces 0.
es igual a presión en B entre gamma más velocidad 2 al cuadrado. Al 2 le voy a poner B entre 2 veces gravedad. De ahí hay que despejar presión. Presión en B será igual a menos velocidad en B al cuadrado entre 2 veces aceleración de la gravedad por gamma. Ok, lo tengo así. La velocidad en B no la he calculado, pero como tiene el mismo diámetro que consideramos en E, la velocidad en E va a ser igual a la velocidad en B. Entonces ese dato ya lo tengo. Es igual la velocidad porque en un fluido incompresible esta velocidad solo depende del área. Si tú tienes la misma área en B que en E, las velocidades son iguales. También el mismo diámetro, las velocidades son iguales. Noten que esto me va a dar negativo. Si hacen la sustitución, sería menos. La velocidad en B nos dio 3. En E, más bien, nos dio 3. Eso está elevado al cuadrado entre 2 veces aceleración de la gravedad. Por gamma. Noten que numéricamente gamma y G prácticamente son iguales. Entonces esto tiende a ser 9 entre 2. 3 al cuadrado entre 2. Gamma era 9.79 kilonewton entre metro cúbico. Prácticamente yo puedo cancelar gamma con G. Casi el cociente es 1. Entonces esto me queda menos 9 entre 2. Y eso sería la presión en B. ¿Cuántos decimales les da? 4.5 prácticamente. Sí. 0.8. Sí, vamos a analizar por qué yo tengo aquí un signo negativo. Estos también serían kilopascales. El negativo es válido porque esta es presión manométrica. Realmente me indica una diferencia de presión entre el punto A y el punto B. Si el punto A es 0, su presión, el punto B tiene una presión menor al punto A, exactamente igual a esta magnitud. La presión de B es menor en 4.5 unidades que la presión en A. Y bueno, esto tiene lógica porque el fluido se está desplazando hacia la derecha. Por regla general, los fluidos se desplazan desde un punto de menor presión, al revés, desde un punto de mayor presión a uno de menor presión, si no están sometidos a gravedad. Aquí están a la misma altura, la energía potencial no es significativa, pero esta diferencia de presión, el hecho de que sea negativa, aquí en el punto B, significa que el fluido se va a mover hacia el sifón. Aquí en el punto A la presión es 0 y aquí en el punto B la presión es menos 4.5 kilopascales. Entonces el fluido se desplaza desde el tanque hacia el sifón y se está vaciando continuamente. Bueno, vamos a interpretar esos valores. Yo tengo los valores de presión obtenidos. Aquí en el punto E nos dio aproximadamente 24.8 kilopascales. Y aquí en el punto B, la presión manométrica nos dio menos 4.5 kilopascales. Bueno, ¿qué significa esto? El agua se mueve del punto A, donde su presión es 0, hacia el punto B.
Por eso es que puede subir el sifón y luego baja. Hasta aquí no hay, bueno, del punto A al punto B comentamos que no hay diferencia de energía potencial. Sí hay diferencia de energía cinética y hay diferencia de presión. El sifón hace que el fluido suba, llega al punto máximo C y posteriormente baja. Este descenso se lleva por gravedad. La única energía que yo gasto en poder mover agua del punto A al punto B es energía de presión, es carga por presión. Posteriormente, del punto C al punto E y F, esta energía tiene dos tipos. Tiene energía potencial, que es la más importante por esta diferencia de alturas, y tiene energía cinética. Por eso es que el agua sigue fluyendo hasta llegar y salir por la tobera. Así funciona un sifón, que no requiere directamente capacidad de bombeo, no requiere una bomba que suministre mecánicamente trabajo de flujo, solamente requiere una diferencia de presión y una diferencia de altura. Ese sería el comentario. Bueno, se podría calcular también la presión en C para poder determinar aproximadamente cómo cambian los tipos de energía.